Continuando con el tema el trabajo autónomo en las relaciones de trabajo, corresponde a la intervención del profesor Óscar Hernández Álvarez de Venezuela, quien es abogado graduado en la Universidad Central de Venezuela con estudios de perfeccionamiento en la Universidad La Sapienza de Roma. Profesor jubilado de Derecho del Trabajo de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela, en la cual fue jefe del Departamento de Derecho y secretario general. Fue presidente de la Asociación Venezolana de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Profesor invitado de varias universidades nacionales y extranjeras. Fue presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fue vicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Autor de numerosas publicaciones en materia de derecho del trabajo. Ha sido expositor en numerosos congresos, jornadas y conferencias a nivel nacional e internacional. Es coordinador académico de los seminarios de Derecho del Trabajo comparado y de los congresos internacionales de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que organiza Universitas Fundación. Muy buenos días. De nuevo reitero mi gratitud a la Fundación Universitas y al equipo de trabajo de las mismas por la oportunidad que nos dan de poder encontrarnos aún a distancia. Asimismo, quiero reiterar mi satisfacción de poder participar en este congreso que se hace en homenaje a un muy querido amigo y muy distinguido laboralista, el profesor Manuel Carlos Palomeque López. En su exposición, el profesor Cabezas desarrolló el tema de la conceptualización de lo que es el trabajo autónomo y de cuáles son, digamos, las configuraciones que el trabajo autónomo tiene en la actualidad como consecuencia de las nuevas realidades de organizaciones empresariales y de tecnología aplicada al trabajo. Por eso, en mi exposición voy a referirme a otros puntos concretos. Voy a hablar en primer lugar de la subordinación como elemento determinante del ámbito de aplicación del derecho del trabajo. Voy a hablar sobre el fraude laboral del trabajo autónomo y voy a terminar refiriéndome al problema de la tutela del trabajo autónomo, de los intentos de regulación legal que se han hecho y de las modalidades de tutela que se están ofreciendo concretamente en América Latina. Una observación preliminar es la de establecer que hay algunas diferencias en Europa y en América Latina sobre lo que es el porcentaje del trabajo autónomo. En América Latina, el porcentaje de trabajadores autónomos está alrededor del 40% de la fuerza activa, mientras en Europa, como señalaba Jaime, el porcentaje se estima entre el 14 y el 15%. En Europa, buena parte del trabajo autónomo es ejecutado por profesionales. En América Latina, el trabajo autónomo no profesional representa cerca del 90% del total del trabajo autónomo. En América Latina, alrededor del 50% del trabajo se desarrolla en el sector informal. Por cada 10 puestos nuevos de trabajo, 7 son creados en el sector informal. Y la mayor parte de los trabajadores autónomos son informales. Es decir, en nuestra región casi se identifican los conceptos de trabajador autónomo y de trabajador informal, lo cual no quiere decir que dentro del trabajo informal no puedan hacer trabajo dependiente, pero por el contrario, son muy pocos los trabajadores autónomos que están en el sector formal de la economía. Voy a referirme entonces como primer punto al tema de la subordinación, porque tal como lo decía Jaime en su brillante conferencia, el concepto de trabajador autónomo se da en contraposición al subordinado. Trabajador autónomo es como un negativo, decía Jaime, de lo que es el dependiente. Por lo tanto, el concepto de dependencia o de subordinación es muy importante en el tratamiento de este tema. La doctrina, la legislación y la jurisprudencia han empleado reiteradamente a la subordinación
como el criterio distintivo entre los contratos laborales, civiles y mercantiles. Especialmente en América Latina, yo diría que casi todos los países, por no decir todos, establecen en sus propias legislaciones a la subordinación como un elemento fundamental para establecer lo que es el concepto de relación de trabajo. En consecuencia, el trabajador que no está subordinado, el trabajador autónomo, es un trabajador que está excluido del ámbito de aplicación del derecho del trabajo. La subordinación como tal refleja la obligación que tiene el trabajador de sujetar su actividad personal en el trabajo al poder directivo del empleador. La definición de subordinación fue hecha a principios del siglo XX por Ludovico Barassi, un autor italiano, y que lo establecía como la sujeción del trabajador al poder directivo del empleador. El empleador, en el ejercicio de su facultad de organizar y dirigir la empresa, da órdenes, fiscaliza su cumplimiento y puede tomar incluso medidas disciplinarias. Lo que ocurre es que la sujeción que se da y que configura la subordinación se puede dar, de acuerdo con los casos, en mayor o en menor grado de intensidad. Esa sujeción propia de la relación de trabajo es diferente a la que se produce en las obligaciones nacidas por otro tipo de contrato, pues supone un sometimiento personal del trabajador al poder jerárquico del empleador. Y en consecuencia hay una confusión entre el sujeto y el objeto del contrato de trabajo. Ahora, se ha dicho mucho que, dadas las nuevas realidades que hay en las formas de organización del trabajo y en la influencia que las nuevas tecnologías están presentando a la forma de prestar el trabajo, la subordinación deja de ser un elemento importante. Yo pienso que el concepto de subordinación tiene que ser examinado a la luz del marco que plantean esas nuevas realidades laborales y que se debe revisar los criterios que la doctrina y la jurisprudencia han tradicionalmente configurado. Pero pienso que lo que ha cambiado son las modalidades de la subordinación, no su sustancia. Recuerdo en uno de estos seminarios virtuales que se hacen a través de la Fundación Universitas, un joven colega costarricense, en este instante no me recuerdo su nombre, ya son problemas de la edad. Él decía que lo que ha cambiado es el contexto, más no el concepto de la subordinación. Y me pareció muy inteligente esta expresión, porque realmente el concepto de la subordinación, que es el mismo concepto de Barassi, es decir, la sujeción del trabajador al poder directivo del empleador, sigue estando presente. Se habla mucho de lo que son las modalidades de trabajo a través de las aplicaciones y de las nuevas plataformas digitales, y se ha dicho, inclusive se ha dicho por parte de algunos tribunales, ya lo mencionaba Jaime en su conferencia, que estos trabajadores no son subordinados, sino trabajadores dependientes. Pero en el curso de este debate, que ya está siendo decidido por los tribunales, han sido muchos también los tribunales que han dicho, y yo creo que lo han dicho correctamente, que en estas plataformas digitales existe también una dependencia jurídica del trabajador. El chofer de Uber no hace lo que quiere ni como quiere. Él evidentemente no cumple un horario de trabajo, él no está obligado a ir a un centro de trabajo, pero él tiene que seguir las instrucciones que le da su plataforma digital en la forma de desarrollar sus actividades. Él ni siquiera fija las tarifas de lo que le van a pagar los usuarios y ni siquiera recibe el pago directamente de los usuarios, sino que esto lo hacen a la plataforma. Entonces, lo que ocurre es que sigue habiendo la sujeción del empleador a ese poder directivo.
solamente que se manifiesta de otras maneras. El haz de indicios que tradicionalmente se construyó por parte de la jurisprudencia ya no es total ni plenamente válido. Ya no se puede decir que hay subordinación cuando hay la obligación de cumplir un horario, cuando hay la obligación de asistir a un centro de trabajo o cuando el trabajador está sujeto a las órdenes e instrucciones que le está dando constantemente un capatazo, un superior que además está controlando cómo se lleva la actividad. En consecuencia, creo que la subordinación sigue siendo un criterio válido para determinar el ámbito de aplicación del derecho del trabajo. Ahora bien, el segundo punto, que lo voy a referir muy brevemente, porque también Jaime Cabeza habló de él, es el problema del trabajo sin tutela que corresponde a los trabajadores autónomos y la distinción que hay que hacer entre verdaderos y falsos autónomos. Los verdaderos autónomos son aquellos que realmente están llevando a cabo su actividad sin estar sujetos a un poder directivo de un empleador. Los falsos autónomos son aquellos que a través de combinaciones fraudulentas están bajo un ropaje de supuesta independencia, pero que en el fondo, dentro de su relación, se encuentra presente esa sujeción al poder directivo del empleador. Este problema de los falsos autónomos es posiblemente el problema más grave que hay en esta área de nuestra disciplina, porque realmente buena parte de aquellos que están reputados como trabajadores autónomos son trabajadores independientes y no existen políticas públicas eficaces para combatir el fraude laboral, el fraude de la ley y la ineficacia en la aplicación de la legislación práctica son las vías de evasión que existen en América Latina para evadir el garantismo laboral que, a pesar de todos los embates del neoliberalismo, sigue prevaleciendo en nuestro derecho del trabajo. Ahora bien, si señalamos que el derecho del trabajo tiene como límite en su ámbito de aplicación el tema de la dependencia, es evidente que el trabajo autónomo ha sido tradicionalmente considerado fuera de este ámbito, aun cuando importantes autores apostaron por la ampliación del objeto de la disciplina. Esta desprotección ha evidentemente preocupado el interés y ha despertado preocupación de la doctrina laboralista y ha generado algunos intentos de regulación legal. Desde el punto de vista del derecho internacional, concretamente de las normas internacionales de la OIT, la preocupación más visible ha sido la de proteger a los trabajadores dependientes de los riesgos que para ellos representa la imposición de formas contractuales fraudulentas de la autonomía. Es decir, la preocupación de la OIT que se manifiesta en la recomendación sobre la promoción de las cooperativas de 2002 y en la famosa recomendación sobre la relación de trabajo, es la de evitar que trabajadores que están sujetos a una relación de dependencia sean cubiertos a través del fraude mediante un ropaje de autonomía. Ahora bien, desde el punto de vista de otros organismos internacionales, han sido interesantes los aportes que ha hecho la Unión Europea, a los cuales no voy a referirme porque ya lo hizo Jaime. Desde el punto de vista de las legislaciones nacionales, han habido intentos en varios países, especialmente en países europeos. En Alemania, Portugal, Italia, España, Reino Unido, Canadá, se han aprobado normas reguladoras del trabajo autónomo. En general, tales normativas buscan crear para los autónomos, en la medida de lo posible, algún tipo de protección similar en lo que se pueda a la legislación laboral que protege a los trabajadores subordinados. Debo decir que la doctrina, incluso la doctrina de cada uno de esos países, suele ser escéptica en cuanto a la eficacia de estas normas. Ya
Nos decía Jaime en su posición que en España apenas hay 9.000 trabajadores que están calificados jurídicamente como TRAD, es decir, como trabajadores autónomos pero con dependencia económica, lo cual pues es una porción minúscula, insignificante dentro de lo que es la población laboral de España. Ahora, es evidente, yendo a América Latina, que la mayoría de la fuerza de trabajo carece de una adecuada protección legal. ¿Por qué? Porque los trabajadores autónomos y además los trabajadores informales, dependientes, autónomos, se encuentran sujetos a una amplia de protección. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de tutela que se han ensayado en América Latina para el trabajo autónomo? Podríamos decir que son las siguientes. En primer lugar, tutela a través de la seguridad social, tutela a través de la protección social, tutela a través del reconocimiento de los derechos colectivos, tutela a través de la jurisdicción social, tutela de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y tutela de las condiciones de empleo y remuneración. Vamos a referirnos a esto. En general, la tutela de los autónomos es dejado en manos de la seguridad social. En algunos países, como por ejemplo en Brasil, Colombia, la inscripción de los autónomos en la seguridad social es obligatoria, mientras que en otros, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Venezuela, los autónomos se pueden inscribir en la seguridad social, pero es una opción voluntaria. En la práctica, sin embargo, el número de autónomos afiliados no es significativo. En algunos casos es mínimo, como es el caso de Venezuela o el caso de El Salvador. Entre otras causas, la baja afiliación se debe en el hecho de que los autónomos deben pagar la totalidad de las cotizaciones, ya que no hay un patrono que contribuya con su pago y tampoco lo hace el Estado. Eso, digamos, desestimula al trabajador autónomo para que se inscriba en la seguridad social. Hay otra tendencia que sería la tutela del trabajador autónomo a través de la protección social. Es decir, dentro de la concepción del Estado social de derecho, se trata de desarrollar un sistema de protección social que consiste fundamentalmente en un conjunto de políticas que están orientadas a disminuir la vulnerabilidad de los ciudadanos, independientemente de su condición laboral, es decir, a mejorar su calidad de vida, especialmente de aquellos ciudadanos que más carecen de protección, para que obtengan como mínimo el derecho a la salud, a la pensión, al trabajo. Este sistema evidentemente comprende a los trabajadores autónomos. En América Latina se han hecho algunos ensayos al respecto, siendo, digamos, de los primeros que se hicieron las leyes 789 y 707 de Colombia, que son del año 2003. La otra forma de tutela es la tutela a través del reconocimiento de los derechos colectivos. El derecho a la organización colectiva de los autónomos está expresamente reconocido en Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Venezuela. En México, aun cuando no hay un expreso reconocimiento legal, han existido federaciones de trabajadores no asalariados. No recuerdo en este momento si en la última reforma de la ley mexicana, que fue el pasado año, se hizo algún pronunciamiento expreso sobre el caso de los trabajadores autónomos. En Venezuela, la ley dice que se reconoce a los trabajadores no dependientes el derecho de celebrar acuerdos similares a las convenciones colectivas. Otra forma de tutela del trabajo autónomo es la que se hace a través de la jurisdicción social.
El primer antecedente en esta materia lo hubo en el Código de Procedimiento Civil italiano a mediados del siglo pasado, en el cual se estableció que algunos asuntos de orden jurisdiccional de trabajadores autónomos se iban a someter a los conflictos a la jurisdicción laboral. Eso se hizo en Italia para los llamados trabajadores parasubordinados, es decir, trabajadores que son independientes, pero que tienen una relación de continua colaboración con un cliente, o también se establece en España para los llamados trabajadores autónomos con dependencia económica. En América Latina, esta tendencia se manifestó en la enmienda constitucional 45 de Brasil. En Venezuela se podría sostener que la jurisdicción del trabajo es competente para conocer las controversias relativas a la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo a los trabajadores autónomos. Ahora, hay otro papel muy importante que puede conocer la jurisdicción social en la tutela de los trabajadores autónomos. Y eso se debe a, como dije anteriormente, que una de las manifestaciones más extendidas del trabajo sin tutela es la de los falsos autónomos o relaciones de trabajo dependientes que están enmascarados bajo figuras civiles o mercantiles. En estos casos corresponde a la jurisdicción del trabajo el rescate para el derecho laboral de estos falsos autónomos. Es una tarea que deberían emprender los jueces laborales. En varios países latinos se ha hecho ya una línea jurisprudencial en este sentido, pero siempre no es suficientemente sólida y sostenida. Han habido muchas variaciones en los criterios de los tribunales para determinar cuándo un trabajador es un auténtico o un falso autónomo. La tutela de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Nosotros podemos citar el caso venezolano en que se establece que a los efectos de la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y de la previsión de accidentes laborales se aplica las mismas disposiciones a los trabajadores autónomos como a los trabajadores dependientes. En cuanto a la tutela de las condiciones de empleo y remuneración, en general, en América Latina, la fijación de las condiciones de empleo y remuneración de los trabajadores autónomos corresponde a la libre voluntad de las partes. Sin embargo, hay algunas organizaciones colectivas de autónomos, especialmente en cuanto se refiere al transporte público, se llegan a establecer acuerdos para ciertas condiciones en el desempeño de la actividad, inclusive para el establecimiento de tarifas mínimas. Existen además ciertas normas positivas que son aplicables al trabajo autónomo. Todas las disposiciones constitucionales sobre libertad de trabajo, libre empresa, derecho y libertad del trabajador, libertad de escoger profesión y oficio, la no discriminación, derecho a la formación profesional, higiene y seguridad del trabajo, seguridad social, se están establecidas en general para los trabajadores sin que haya en esas normas constitucionales una distinción expresa entre trabajadores autónomos y trabajadores dependientes. Igual hay disposiciones civiles sobre el derecho de las obligaciones, contratos de obra, arrendamiento de servicios, que son normas aplicables al trabajo autónomo. Para finalizar, voy a concluir con algunos puntos concretos. En primer lugar, dada la gran extensión del trabajo autónomo en América Latina, la inexistencia de una tutela adecuada al mismo es una muy importante carencia de la política social en la región. La gran pregunta, sin embargo, es ¿quién debe tutelar el trabajo autónomo y cómo debe tutelarlo? El derecho del trabajo, nuestra disciplina, tiene limitaciones para realizar esta tarea. La técnica tutelar del derecho del trabajo es fundamentalmente una técnica
obligacionista. Es decir, el derecho del trabajo protege al trabajador subordinado estableciendo obligaciones a cargo del empleador. Como en el trabajo autónomo no hay un empleador, esta técnica obligacionista no resulta aplicable. Por eso, especialmente en el área del derecho individual, se hace difícil aplicar las normas laborales al trabajador autónomo. La tutela al trabajador autónomo es más susceptible de realizarse a través de la seguridad social y también de aplicación de instituciones similares a la del derecho colectivo. Lo que hace falta fundamentalmente, y con esto termino, es que se requiere desarrollar un derecho de la protección social como un mecanismo de tutela que debe prestar el Estado social de derecho a todos los sujetos vulnerables que requieren de la misma, independientemente de su estatus laboral o social. Muchas gracias.